Retomamos con argumentos. Estamos en vivo por la señal de Globovisión y en nuestros estudios se encuentra Lauren Caballero, internacionalista. Hemos venido tocando el tema de la conferencia internacional sobre Venezuela, pero también las expectativas que hay de que se retome un proceso de diálogos entre la plataforma unitaria y el gobierno nacional. Sobre esto, incluso algunos periodistas colombianos pues han estimado que ya hay fecha, incluso que de forma extraoficial se conoce que para mayo sería esa reanudación de los diálogos entre el gobierno y la plataforma unitaria, porque hay muchos temas pendientes, como es, por un lado, la demanda al gobierno de que las sanciones puedan irse aliviando de forma progresiva, y por otro lado la oposición con el tema del respeto a los derechos humanos, y también que se fije un calendario electoral para unas elecciones libres, justas, transparentes, con acompañantes internacionales. Son los puntos que básicamente se conocen, ¿no? Sí, mira, la oposición es un caos. La oposición además es muy variopinta también, ¿no? A veces se habla de la plataforma unitaria y olvidamos que hay otros actores que también forman parte de ese mundo opositor amplio que es efectivamente el mundo opositor venezolano, ¿no? Y yo creo que circunscribir un debate sobre la situación del país en torno a estos dos actores exclusivamente es un grave error, porque lo que ha demostrado el pasado reciente es que estos actores no están en condiciones para ofrecerle al país ninguna solución en el mediano plazo. Hay intereses ¿O crees que no representan toda la totalidad de los intereses de la oposición en Venezuela? Precisamente ese es uno de los motivos, ¿no? Entonces, no es solamente hablar con la gente de la plataforma unitaria, sino otros sectores de la política, pero también de la vida económica, social, laboral, de la dinámica, pues, de lo que es la sociedad civil en su conjunto. Dejarlos por fuera es un grave error. Muchas veces hay gente allí que tiene propuestas muy interesantes y que no son escuchados porque no forman parte de alguno de estas organizaciones políticas que tienen lazos en el exterior y que pueden de repente incidir, o que pareciera que pudieran incidir en cuestiones como el levantamiento de las sanciones, que al final del día pareciera que es lo que más le interesa al gobierno, tener acceso a esos fondos en el exterior. Y que muchas veces se cuestiona qué papel tiene este grupo opositor para incidir en el levantamiento de sanciones, cuando también hemos visto reuniones directas entre el gobierno de Nicolás Maduro con representantes de alto nivel de Estados Unidos. Sí, bueno, allí vimos el ejemplo hace rato, conversábamos sobre los 3.200 millones de dólares del acuerdo aquel, que, bueno, al final del camino, aunque lo firmó la oposición, esta oposición de la plataforma unitaria, no han sido, o no queda claro dónde están esos fondos y cómo van a ser administrados. Y es lamentable, porque además se supone que los iba a administrar un personal de Naciones Unidas. ¿Qué pensarán estos funcionarios de Naciones Unidas? Este país es un desastre, esta gente no se logra poner de acuerdo. Los actores de la oposición no tienen capacidad ninguna de llegar a acuerdos con el gobierno. Es decir, lo que decía el joven en su entrevista, en su participación, en su exposición, sobre que la oposición efectivamente no tiene ahora mismo ningún mecanismo para presionar al gobierno. Es totalmente cierto, y no lo tiene porque es una oposición que ha perdido credibilidad, producto de errores sucesivos, producto de caer en la agenda del extremismo. Hasta hace poco era una oposición que te decía, no votes porque con este gobierno no sale con votos. Te decía, mira, la abstención es el camino, nos van a solucionar todos los problemas desde afuera. Todas las cartas están sobre la mesa sobre Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, es una oposición que cayó en un discurso para el público de galería, el público a ese que le gustan las películas de Rambo, al que le gusta todo el show mediático, al que le gustan los reality, pero no es el país profundo, ¿me entiendes? No es la nación venezolana la que merece ese tipo de políticos. Porque hay verdades que quizá la gente no quisiera escuchar. Muchas veces cuando vemos qué es lo más visitado en portales digitales o en las vistas, lo que tiene más vistas en YouTube muchas veces es temas que son noticias no comprobadas o titulares muy llamativos, como el gobierno de Maduro finalmente le tocó su fin, llegó la hora, a hoy sí. Ese tipo pues, de noticias que son falsas expectativas, que finalmente lo que han hecho es frustrar al venezolano y también generar, pues además de desesperanza, falta de credibilidad en los líderes políticos de nuestro país, y también falta de credibilidad en estos procesos de negociaciones, porque ya hemos visto otros que no han dado resultados. Claro, cuando tú analizas una noticia como, por ejemplo, el gobierno solamente sale por la fuerza, tú tienes que leer no solamente el titular, quién es el que está diciendo tal cosa. ¿Cómo? Esa persona que lo dice y que lo propone,
tiene a su disposición algún ejército, alguna fuerza militar con la que pueda generar ese escenario para sacar al gobierno. Si esa persona que lo dice no tiene a su mano, a su disposición estos mecanismos, esa persona es un showcero, es un farsante. Te está vendiendo una expectativa imposible de materializar desde el punto de vista de la realidad política, desde el punto de vista de la realidad militar. Entonces, el venezolano común también, bueno, tiene que aprender a filtrar la información que le llega por los medios de comunicación. Hay cosas que se pueden decir, otras que no. Hay cosas que se dicen y quien las dice no puede cumplirlas. Son, o sea, promesas absurdas. Te puedo poner un ejemplo de promesas absurdas. Que nos tenemos que ir a la pausa. De ese ejemplo vamos a hablar al regreso. Listo. Nos tenemos que ir a un compromiso comercial. Nuestras cuentas en redes sociales a su disposición. Pausa y regresamos.